quiero sentirme bien. Eso es muy importante porque se asocia mucho el envejecimiento con el sentirte mal, ¿no? No. Queremos sentirnos bien. Y para que nos sintamos mejor y entendamos lo que sucede con una enfermedad como el Alzheimer, tengo el honor de presentarles a Rosa Farres. Ella es la presidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer y, como ella lo precisa, hija de una persona con demencia. Rosa, me da muchísimo gusto estar contigo. Un abrazo grande. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Pati, muchas gracias a ti. Gracias por la plataforma, por permitirnos hablar de demencia. Es nuestro lema de este año. Exacto. Hablemos de demencia, ¿es el lema? Sí, desde la Asociación Internacional de Alzheimer. Desde el año pasado es el lema que estamos utilizando, hablar de demencia, porque se habla muy poco. Claro. Oye, fíjate que el pasado lunes, tú lo sabes mejor que yo, se celebró el Día Internacional de la Enfermedad de Alzheimer. Y yo te quería preguntar, como presidenta de la Federación Mexicana, ¿cuál es la situación de esta enfermedad en nuestro país? En general, demencias, en particular Alzheimer. Pues mira, desafortunadamente creo que no son las mejores noticias. Yo creo que el primer problema que tenemos en México es que la demencia no se ha reconocido como un problema de salud pública, lo que implica que no es atendida y no es atendida adecuadamente, ¿no? Mucho del trabajo que se está haciendo lo están haciendo las organizaciones de Alzheimer en distintos estados. Sí. México tiene un plan de acción Alzheimer desde el 2014. Es un plan que se desarrolló con distintas instituciones, el Instituto Nacional de Geriatría, Neurología, Psiquiatría, el INAPAM, la FEDMA, pero está en el papel, o sea, no se ha implementado, no hay presupuesto para la implementación. Sin embargo, tanto el Instituto Nacional de Geriatría como Neurología tienen acciones, sí tienen acciones, sobre todo de investigación, pero estas acciones psicosociales que las familias necesitan, pues la verdad es que no hay suficiente, no es lo que pueden hacer las asociaciones. Eso. ¿Cómo puedo identificar, cómo puedo identificar que mi familiar está empezando a tener un problema de demencia? No el diagnóstico, sino cuáles son las conductas que me llevan a decir hay que atender esta situación. Mira, como yo lo veo, sí, es el primero que se da cuenta de que algo está pasando es la persona que está desarrollando el problema. Okay. Si tuviéramos la información necesaria, yo podría pensar que eso que me está pasando pues puede ser un deterioro cognitivo. Si no lo reconozco, si no sé que puede ser eso, pues el tiempo sigue pasando. La familia empieza a darse cuenta cuando, por ejemplo, efectivamente tiene olvidos que interfieren en su día a día, en sus actividades del día. No es de que de pronto digas, ¿y dónde dejé mis lentes? ¿Dónde los dejé? ¿No? O sea, es que las pérdidas de memoria irrumpen en las actividades del día a día. Exacto. Empieza a tener problemas de lenguaje, de no encontrar palabras, las palabras se empiezan a perder, empieza a tener problemas de juicio, se empiezan a desorientar en el sentido de que si han vivido en la misma colonia, no sé, 50 años, de pronto salen a la iglesia o a la tiendita de la esquina y de pronto ya no saben cómo regresar, o tienen dificultades para ubicarse en espacios. O sea, todos, si vamos a un centro comercial nuevo, por decir algo, pues tenemos nuestros puntos de referencia para ver cómo regresamos al coche o a la salida, ¿no? Ellos de pronto ya no tienen, ya no pueden hacer esto, ¿no? Problemas con la ubicación temporal, y él empieza a cambiar sutilmente la personalidad y la conducta de la persona. De ser una persona a lo mejor amable y cordial, pues de pronto empieza o a ser apática o a ser más gruñona, o en fin, o sea, sí empieza a haber ciertos problemas.
hay que tener bien presente que lo normal en la vejez es estar sano. Exacto. Eso es lo que esperamos en la vejez. Entonces, cuando empezamos a notar estos cambios aparentemente sutiles y que además se van incrementando, hay que acudir al médico. Pero fíjate que acabas de decir algo, Rosa, que me impactó. Dices, la primera persona que se da cuenta de qué es lo que está pasando es la que precisamente está empezando a tener un problema con su memoria, su orientación, el lenguaje, ¿no? Como bien lo señalas. Entonces, un primer paso es, cuando yo me doy cuenta de que empiezan a fallar algunas cosas, debo comunicarlo, debo pedir ayuda. No, porque lo primero sería vergüenza. O luego te digo, oye, se me andan olvidando cosas. Ay, mamá, estás loca. O papá, ¿no? Lo que a cada quien le toque. O ay, así es la vejez. Y resulta que no, que puedo hacer cosas para, puedo hacer algo por mí para que esta demencia, si es posible, tenga un control o una lentificación de su evolución. Así es, así es. Lo que sucede es, te digo, primero yo creo que es la falta de información. Sí. Pero lo segundo es miedo. O sea, tendemos mucho a decir, si lo ignoro, no existe. Sí, claro, ¿no? Claro. Si no lo sé, entonces ahí ando navegando por la vida haciendo como que no me está pasando nada y la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Hasta que se dan cuenta, pues sí, la gente de mi entorno. Sí, que también al principio como que dicen, no, pues, o sea, como dices, ¿no? O sea, es que ya está viejito, ya se les va la onda, ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué hace diferente, perdón, Rosa, qué hace diferente el Alzheimer dentro de estos cuadros de las muchas demencias? Por ahí dicen que hasta más de 100 tipos de demencia con orígenes diversos. ¿Qué hace tan fuerte y tan difícil la enfermedad del Alzheimer? Yo creo que todas las demencias son muy fuertes. O sea, al final del día, la enfermedad es la demencia. Eso. La diferencia está en el apellido que tiene la demencia y en el caso del Alzheimer es que es la más frecuente en México y en el mundo, ¿no? Pero la enfermedad en sí es demencia y la demencia es una enfermedad del cerebro. Así como hay enfermedades en los riñones, en el hígado, en los pulmones, el cerebro, una de las enfermedades del cerebro es la demencia. El Alzheimer es la más frecuente y la más frecuente de 100 casos, 70 son Alzheimer. Y la diferencia está en dónde inicia el proceso de neurodegeneración, ¿no? Entonces, y el camino que va siguiendo la neurodegeneración, pero pues una demencia termina afectando a todo el cerebro. Claro. Por eso es tan complicada y tan impredecible, ¿no? Además, hasta donde tengo entendido, corrígeme si no, cuando yo descubro los síntomas del Alzheimer fuertes, quiere decir que ya empezó el deterioro cerebral varios lustros anteriores. Así es. Sí, se ha visto, a través de una serie de investigaciones, se ha visto que pues, la neurodegeneración puede haber empezado 10 o 20 años antes. Exacto. ¿No? Lo que pasa es tan sutil, o sea, tenemos tal cantidad de millones de neuronas y billones de interconexiones, pues que empieza ahí pues muy sutiles, ¿no? O sea, entonces, claro, cuando ya se manifiestan, pues es que ya traigo un deterioro importante, ¿no? Claro. Oye, dime una cosa, Rosy, como hija de una persona con demencia, ¿qué es lo que tú aprendiste y qué es lo que tú compartirías con el público que hoy está pues con un familiar o con alguien tan cercano como un padre o una madre con demencia? ¿Tú qué aprendiste y de eso qué compartes con el público? Bueno, creo que lo primero es que mi mamá construyó una familia. Ella a su vez fue cuidadora de su mamá, ¿no? Entonces, mi mamá construyó una familia que quisimos cuidarla, porque la queríamos, porque la respetábamos, porque la admirábamos, porque nos hicimos cargo de ella y de mi papá. Mi papá falleció unos años antes de cáncer de pulmón y estaba muy agobiado y muy angustiado por dejar a mi mamá en esa condición, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, o sea, el construir una historia familiar lo suficientemente fuerte
que al día de mañana te quiera cuidar, porque la realidad es que no está muy claro que pues el cuidado vaya a venir de otro lugar, ¿no? Claro. O sea, la red familiar es la más importante para el cuidado. Otra es la información, la necesidad de informarse y de capacitarse. La información te da luz acerca de lo que está sucediendo y de lo que va a ir sucediendo. Okay. En aquellas épocas, cuando le diagnosticaron a mi mamá, nunca en mi vida había oído la palabra Alzheimer, creo que ni demencia, por lo menos no utilizada en este contexto, ¿no? Sí. Sino se usaba mucho demencia como sinónimo de locura, lo cual es un problema. Entonces fue informarnos y tratar de entender de cualquier manera entre lo que lees y lo que ves, en realidad, lo que implica en la vida cotidiana, lo que estás leyendo, es muy fuerte. Sí, sí, claro. es muy, muy fuerte, ¿no? Y la otra, pues, fue capacitarse. Y hoy en día, el ver el acceso a tanta información y a tanta posibilidad de capacitarse hace la vida diferente. O sea, se ha vivido el cuidado de la persona con demencia como algo muy caótico, pero tiene mucho que ver con el estilo de familia, con la falta de información, con la falta de capacitación. Por supuesto que la capacitación te da herramientas y te da luz no solo como cuidador, sino como familia, de cómo llevar la atención y el cuidado a la persona. Si no las tienes, sí es muy, muy complicado. Oye, Rosy, ¿y cómo hablar hay un tema que a mí también me impacta mucho, que son los derechos de las personas con demencia? Es decir, aunque yo no entienda lo que está pasando a mi alrededor, aunque yo no tenga en este momento la capacidad de entender mi entorno, pues, tengo derecho al cuidado, tengo derecho, mientras no exista la eutanasia, el suicidio asistido, que nos llevaría a otro terreno, pero mientras yo no tenga el derecho a esa muerte digna, tengo derecho a vivir con enfermedad dignamente. ¿Qué hay de los derechos de estos enfermos, de estas personas? Mira, yo creo que en primer lugar, una persona diagnosticada con demencia, con cualquier demencia, sigue siendo persona, no se convierte en la demencia, la persona no se convierte en Alzheimer, sigue siendo persona. Entonces, los primeros derechos que tiene son los derechos que tiene por ser persona. O sea, sí se van agregando de derechos conforme los derechos de la persona mayor y los derechos de la persona con demencia, ¿no? Tú lo sabes, en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sí están consideradas las personas con Alzheimer, están considerados los derechos de los cuidadores, que eso es un paso enorme, porque creo que es el único documento en donde aparece, ¿no? Aparte de esto, están los derechos que ha publicado la Alzheimer Disease International sobre los derechos de las personas con demencia. El primer derecho que tienen es tener un diagnóstico. Claro. Porque lo que pasa es que a la gente con demencia no le dan el diagnóstico. Hace muchísimos años yo le pregunté a una doctora, que respeto muchísimo, y hace muchísimos años me refiero a hace 20 años o 15 años, que por qué a las personas con demencia no les daban su diagnóstico. Y la respuesta era que era el miedo a que se deprimieran y terminaran suicidándose, ¿no? Con el paso de los años uno lo piensa y dices, bueno, pues también ese es su derecho, ¿no? Pero bueno, sin entrar en polémica, o sea, la persona que tiene una enfermedad terminal como es la demencia, tiene derecho a saberlo. Y lo que sucede a lo mejor en el consultorio es que el médico se dirige a la persona que acompaña al cuidador, pues, o al familiar, y no al que tiene la demencia. Que además, bueno, de las cosas que nos suceden en México es que las personas van de manera tardía a buscar el diagnóstico. Por eso es tan importante el hacer conciencia de que si algo raro me está pasando, hay que ir a buscar el diagnóstico para entonces empezar a hacer cosas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer por una persona que está desarrollando una demencia, ¿no? Pues fíjate, pero digo, el primer derecho es el diagnóstico.
Fíjate, nos dejas una tarea muy grande, Rosa, cómo apoyar a la persona que está desarrollando y qué hacer cuando yo empiezo a darme cuenta de situaciones irregulares. Ya vamos a cerrar la conversación. Rosy, ¿algún comentario final, un punto de reflexión final para nuestro auditorio? Para mí es muy importante que tengamos claro que para llegar a tener una vejez digna y si desarrollo una enfermedad como la demencia, sí, tengo que tengo que construir mi familia. O sea, lo hemos visto, la cantidad de violencia intrafamiliar que hay, ¿no? Y cómo a los 20, 30, 40 años la gente quiere que la cuiden cuando fue abusadora, ¿no? Entonces, claro, la construcción de la familia, el problema de la demencia es un problema de la familia, no nada más de la persona con demencia ni del cuidador. Es un problema de la familia. Hay que atender a las familias. Ok, y esperamos también políticas públicas, ¿no? Que esa es la otra parte, claro, pero hoy estamos hablando de la familia. Rosy, te mando un abrazo cariñoso. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia.